Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los nudos del corazón y exploramos las profundidades de las relaciones humanas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un drama que nos ha dejado a todos con el corazón en vilo, un momento que ha sacudido los cimientos de una historia que muchos de ustedes siguen con pasión. El título lo dice todo: Amor al descubierto, la confesión de Esla que dejó a Halil sin palabras. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de ese instante crucial, de esa revelación que lo cambió todo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de sentimientos, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias fascinantes. La historia de Esla y Halil, como bien saben muchos de ustedes, ha estado llena de altibajos, de miradas que lo dicen todo y de silencios que gritan. Hemos sido testigos de su conexión, de esa chispa que a pesar de las adversidades, siempre parecía latente. Pero como en toda gran narrativa, llega un punto de inflexión, un momento en el que las emociones contenidas explotan, y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. La confesión de Esla, ese instante en el que abrió su corazón de par en par y expresó sus verdaderos sentimientos, no fue un simple desliz, fue un terremoto emocional que dejó a Halil, y a muchos de nosotros completamente inmóviles, con la mente en blanco, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Para entender completamente el impacto de esta confesión, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto. Esla y Halil han navegado por aguas turbulentas. Han habido malentendidos, orgullos heridos y quizás, un miedo profundo a la vulnerabilidad. Ambos parecían estar en un juego de titubeos, esperando una señal, una confirmación que les permitiera dar el siguiente paso. Las interacciones entre ellos a menudo estaban cargadas de tensión, de esa electricidad que precede a una tormenta. Las miradas furtivas, las palabras a medias, los roces accidentales, todo indicaba que había algo más profundo, algo que iba más allá de la amistad o de la simple camaradería. Pero el amor, a veces, es un laberinto y ambos parecían perdidos en él, sin encontrar la salida clara. Y entonces llegó el momento. El momento que todos esperábamos, pero que al mismo tiempo temíamos. Esla, en un acto de valentía que admiramos profundamente, decidió dejar caer todas las barreras. No fue una confesión tímida, no fue un atisbo de afecto. Fue una declaración directa, honesta, despojada de cualquier pretensión. Imaginen la escena. El aire denso, la expectación palpable, los ojos de Esla fijos en los de Halil, buscando quizás una respuesta, quizás solo la valentía de pronunciar las palabras que llevaban tanto tiempo guardando. Y las dijo. Dijo lo que sentía, sin filtros, sin remordimientos. ¿Qué dijo exactamente Esla? Bueno, para aquellos que quizás no tuvieron la oportunidad de ver la escena o que desean revivir ese momento, su confesión giró en torno a la profundidad de sus sentimientos por Halil. No se trató solo de admiración o de un cariño pasajero. Esla habló de cómo Halil se había convertido en una parte esencial de su vida, de cómo sus pensamientos lo buscaban constantemente, de cómo su presencia le brindaba una paz y una alegría que antes no conocía. Expresó que a pesar de los miedos y las dudas, se había dado cuenta de que lo que sentía era amor, un amor genuino y profundo, un amor que la había transformado. Y ahí es donde entra la reacción de Halil. Si ustedes vieron la escena, saben que su rostro se quedó paralizado. La sorpresa inicial se fundió en una mezcla de incredulidad y profunda emoción. Halil, que a menudo se mostraba reservado, quizás incluso un poco distante, se encontró de repente expuesto, con todas sus defensas derribadas por la honestidad de Esla. Sus ojos, que hasta ese momento podían haber albergado dudas o esperanzas ocultas, ahora reflejaban un torbellino de pensamientos. Vimos en su rostro la lucha interna, la rápida sucesión de emociones que debieron atravesar su mente, la alegría de ser correspondido, la incredulidad ante la magnitud de la confesión, quizás incluso un miedo a no estar a la altura de esos sentimientos tan puros. Para Halil, esta confesión debió ser como abrir una puerta a un mundo que quizás había temido explorar, o que quizás no se atrevía a creer que fuera posible. Las palabras de Esla no solo declararon su amor, sino que también validaron algo que él mismo podría haber estado sintiendo pero que no se había atrevido a reconocer o expresar. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, un punto de quiebre donde las apariencias se desmoronaron y la verdad del corazón salió a la luz. La forma en que se quedó sin palabras, sin poder articular. Una respuesta inmediata,
es un testimonio de lo impactante y significativo que fue ese instante. No es que no tuviera nada que decir, sino que quizás sus pensamientos eran tan abrumadores, sus emociones tan intensas, que las palabras se quedaron cortas. Este momento nos enseña mucho sobre la naturaleza del amor y de la comunicación en las relaciones. A menudo esperamos que las cosas se desarrollen de forma lineal, que las señales sean claras y las declaraciones directas. Pero la realidad es que las relaciones humanas son complejas, llenas de matices y de miedos que nos impiden avanzar. La confesión de Esla fue un acto de coraje, un empujón necesario para romper el estancamiento. Y la reacción de Alil, aunque silenciosa, también fue una comunicación en sí misma. Su asombro, su vulnerabilidad, sus ojos que lo decían todo, nos mostraron que esa confesión había resonado profundamente en él. Lo fascinante de esta situación es cómo, a través de las acciones y las reacciones, podemos leer entre líneas. Esla, al ser tan valiente, abrió la puerta para que Alil también pudiera ser honesto. Y su silencio, en lugar de ser una ausencia de respuesta, fue una especie de asentimiento tácito, una señal de que la confesión había sido recibida y que lo había conmovido hasta lo más profundo. Este tipo de momentos son los que construyen las relaciones más sólidas, aquellos en los que la honestidad y la vulnerabilidad se convierten en los pilares fundamentales. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Esla y Alil? Es una pregunta que todos nos hacemos. Esta confesión marca el inicio de una nueva etapa. Ya no hay duda sobre los sentimientos de Esla, y la reacción de Alil sugiere que esos sentimientos son correspondidos o, al menos, que han abierto una vía de comunicación completamente nueva entre ellos. Es probable que veamos a Alil procesar esta revelación, quizás con un poco de torpeza inicial, pero con una certeza renovada en sus propias emociones. Este evento nos recuerda que a veces necesitamos un catalizador, un momento de audacia para que las cosas cambien. La confesión de Esla fue ese catalizador. Fue la chispa que encendió una llama que quizás ya estaba ardiendo, pero que necesitaba ser avivada. Y el hecho de que Alil quedara sin palabras es la prueba de que el amor, cuando se expresa con sinceridad, tiene el poder de paralizar y de transformar. Es un recordatorio de que las emociones más profundas a menudo nos dejan sin aliento, incapaces de encontrar las palabras adecuadas, pero completamente conscientes de la magnitud de lo que está sucediendo. En resumen, mis amigos, hemos analizado la impactante confesión de Esla, ese momento de pura valentía que desarmó a Alil y dejó al descubierto un amor profundo y sincero. Hemos recordado el contexto de su relación, la tensión y las esperanzas que flotaban en el aire, y cómo la honestidad de Esla actuó como un punto de inflexión. Hemos interpretado el silencio de Alil como una señal de la profunda impresión que causó la confesión, un silencio cargado de emoción y significado. Este evento nos subraya la importancia de la vulnerabilidad y la comunicación en el amor, y nos deja expectantes ante lo que el futuro depara para esta pareja. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emotivo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la confesión de Esla y la reacción de Alil. ¿Creen que fue el momento perfecto? ¿Cómo imaginan que continuará su historia? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son la mejor parte de esta comunidad. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también siguen esta historia, y lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más emociones y más amor al descubierto. Hasta la próxima.